Retomando otra vez, jóvenes. Estamos viendo el tema de derivada enésima. Ya calculamos las primeras 4 derivadas y lo que estamos viendo ahorita es nuevamente el comportamiento similar entre cada una de ellas. Entonces, comportamiento similar o un comportamiento particular entre cada una de ellas es que cuando es la derivada impar se vuelve negativa y cuando es par es positiva. Adicional, el denominador, conforme vamos generando la derivada, va aumentando en una unidad en el exponente. Y nos habíamos quedado en la parte del numerador de que tiene un comportamiento particular, que para la primera derivada es 1, para la segunda derivada es 2, entonces aquí pareciera como que solamente le aumentamos una unidad, pero resulta que en la tercera derivada se vuelve 6, entonces ya no le sumamos una unidad. Y en la cuarta derivada, pues ya no pasa de un 6 a un 24, tampoco le estamos aumentando una unidad. Entonces tiene un comportamiento particular. Entonces tenemos números factoriales. El número factorial lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? Y ese número factorial, dependiendo del número que sea, por ejemplo, si es 5 factorial, el 5 factorial se genera de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Por ejemplo, si acá esto fuera un 5 factorial, este 5 factorial se genera de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí el 1 factorial sería igual a 1 por 1. Es decir, sería 1. 2 factorial sería multiplicar 1 por 2. 3 factorial sería multiplicar 1 por 2 por 3. 1 por 2 es 2 y 2 por 3 es 6. Obtenemos el 6. Y el 4 factorial es de multiplicar 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6 y 6 por 4 es 24. Entonces ya vi que el comportamiento del numerador tiene un comportamiento factorial, ¿sí? Entonces vamos a generar ahorita la fórmula que me ayuda a resolver esta función, en este caso, que se vuelve una derivada enésima, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar esa fórmula? Entonces, la fórmula la voy a representar de la siguiente manera. Como no sé qué derivada es la que voy a calcular, le voy a poner derivada enésima, ¿no? Por eso es que se llama derivada enésima. Entonces la voy a representar como f de n elevado a la n, ¿sí? De x, ¿no? Esto va a ser igual entonces a, y vamos a generar una fórmula para resolver esta función. Entonces, lo primero que tenemos que colocar es el cambio de signo entre si la función es par o es impar. ¿Eso cómo lo voy a representar? Lo voy a representar por medio de un menos 1 elevado a la n, ¿sí? Porque me doy cuenta de que, aquí recordando que n va a ser el número de la derivada que estemos trabajando. Cada vez que yo trabajo una derivada impar, mi resultado se vuelve negativo. La primera derivada y la tercera derivada obtuve que se volvió negativo, pero cuando es par se vuelve positivo. Entonces el signo lo puedo resolver de la siguiente manera: colocar un menos 1 elevado a la n, donde n es el número de la derivada. Si mi derivada es impar, cualquier número negativo elevado a una potencia impar siempre va a ser negativo. Si mi número o mi derivada es par, menos 1 elevado a una potencia par, cualquier número negativo elevado a una potencia par siempre me va a devolver un resultado positivo, ¿sí? Entonces ya tengo aquí 1 elevado a la n, menos 1 elevado a la n. Ya resolví el tema del signo. Entonces veíamos que en el numerador tenía un comportamiento factorial y es de acuerdo al número de la derivada. En la primera derivada es 1 factorial, en la segunda derivada es 2 factorial
En la tercera derivada es 3 factorial, porque el 3 factorial me devuelve un 6. En la cuarta derivada, entonces, debería de ser 4 factorial, y el 4 factorial ya vimos que me devuelve como resultado 24. Entonces, a este menos 1 elevado a la n, le voy a multiplicar un n factorial, porque me doy cuenta de que ese factorial va a ir de la mano de la derivada que estemos trabajando. Primera derivada fue 1 factorial, segunda derivada fue un 2 factorial, tercera derivada fue un 3 factorial, cuarta derivada es un 4 factorial. O sea, el n va relacionado con el número de la derivada. Ok, ya tengo la parte del signo y del numerador. Ahora me falta la parte del denominador. Y la parte del denominador vimos de que el denominador, conforme vamos aumentando la derivada, su exponente va sumándosele 1. Es decir que eso yo lo puedo representar como x elevado a la n, como aumenta en 1, más 1. ¿Sí? Entonces, por medio de esta fórmula, yo voy a poder encontrar la derivada que me quieran pedir sobre esta función. Esta fórmula es exclusiva de esta función. Dependiendo del tipo de función, esta fórmula pues va a cambiar. No significa que no es la misma fórmula para cualquier función que nunca se vaya a hacer 0, ¿sí? Entonces, si por ejemplo acá a mí me pidieran encontrar la derivada 8, para evitarme hacer 8 veces esto que acabo de hacer aquí en la pizarra, pues voy a sustituir donde encuentre n, 8. Es decir, si a mí me piden encontrar la derivada 8 de x, ¿sí? Vamos a sustituir esto. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 elevado a la 8 por 8 factorial dividido x elevado a la 8 más 1. ¿Sí? Solo estoy sustituyendo el número de la derivada en mi fórmula. Esto me va a dar como resultado entonces que la derivada 8 de x de esta función va a ser igual a menos 1 elevado a la 8. Esto se vuelve positivo 1. No lo voy a anotar acá. 8 factorial. Si yo genero el 8 factorial en mi calculadora, esto va a ser igual a 40.320, dice mi calculadora. 40.320 dividido x elevado a la 8 más 1, que es 9. ¿Sí? Y esta debería de ser la derivada 8 o la octava derivada de esta función. Y así, si me pidieran encontrar la derivada 50 de esta función, pues tendría que sustituir el 50 donde aparece n. ¿Sí? Y esta entonces debería de ser la forma para encontrar la derivada enésima. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Voy a hacer otro ejercicio para eliminar cualquier duda que pueda haber. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un segundo ejercicio de derivada enésima. Ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ok, ahora entonces la función que voy a trabajar va a ser igual a logaritmo natural de x. ¿Sí? Es un poco parecida a esta expresión. Solo va a cambiar en un poco respecto del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Entonces, cada vez que yo vaya derivando, se va a ir generando una expresión parecida al ejercicio anterior. Entonces, veamos.
Vamos a trabajar la primera derivada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido x. ¿Sí? Ok. Entonces acá esto yo lo puedo escribir como x elevado a la menos 1 para derivarlo. Mi segunda derivada entonces va a ser igual a menos 1 baja a multiplicar a x menos 1 sería menos 2. Esto va a ser igual a menos 1 dividido x al cuadrado. Esa sería la segunda derivada. Genero la tercera derivada. Esto va a ser igual a, y esto lo voy a derivar a partir de esta expresión, menos 2 por el signo negativo que ya tiene x, va a ser más 2 de x elevado a la menos 2 menos 1, que sería menos 3. Entonces igual a 2 dividido x al cubo. Volví positivo la expresión esta del exponente negativo. ¿Sí? Generemos la cuarta derivada. En este caso la cuarta derivada va a ser igual a, al derivar esto, 2x a la menos 3, el menos 3 baja a multiplicar por 2, me va a quedar menos 6 de x elevado a la menos 3 menos 1, que sería menos 4, y esto va a ser igual a menos 6 dividido x a la cuarta. Ok. Ya tenemos las primeras 4 derivadas. Esta expresión tampoco nunca va a llegar a ser 0, entonces vamos a calcular la función para calcular la derivada enésima. ¿Sí? Entonces veamos cuál es el comportamiento entre cada una de las derivadas. Ok. La primera derivada se volvió 1 partido x. La segunda derivada se volvió menos 1 dividido x al cuadrado. La tercera derivada se volvió 2 dividido x al cubo. Y la cuarta derivada se volvió menos 6 dividido x a la cuarta. Entonces, muy parecido al ejercicio anterior. Cuando trabajo las derivadas impares, es positivo ahora. En el ejercicio anterior, cuando trabajaba las impares era negativo. Ahora son las impares, se volvió positivo. Y cuando trabajo las funciones pares, se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? Por medio de fórmula. ¿Sí? Ahora, otra vez tengo el problema del signo, pero ahora es cada vez que yo tengo una función o cuando estoy trabajando la derivada y mi derivada es par, que tengo el problema de que se volvió negativo. ¿Sí? Entonces, para volver el signo positivo, si por ejemplo yo sé que acá estoy trabajando las derivadas impares, vamos a ver cómo me queda la fórmula. Veamos qué otros comportamientos similares hay acá. Entonces la derivada enésima de esta función va a ser igual a la siguiente fórmula. Vamos a calcular, estoy colocando la derivada enésima de esa función. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Si yo coloco un menos 1 antecediéndole a cualquier expresión, pues, lógicamente esa expresión me va a quedar negativa. ¿Sí? Pero ahorita necesito que cuando sea la derivada par, mi resultado sea negativo. ¿Sí? Si yo quiero que en una derivada par
mi resultado siga siendo negativo, entonces aquí voy a elevar el menos 1, va a estar elevado al n, que va a ser el número de la derivada, menos 1, para que si estoy trabajando una derivada par, esto se vuelva negativo y mi expresión continúe siendo negativa, ¿sí? Que es lo que pasa con las funciones o las derivadas pares, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo resuelto el signo. Ok. Veamos ahora. El comportamiento del numerador en la primera derivada es 1, en la segunda derivada es menos 1, en la tercera derivada es 2, en la cuarta derivada es 6. Entonces otra vez vemos que en el numerador tiene un comportamiento factorial, ¿sí? Pero si me doy cuenta ahora, el factorial no va de la mano con la derivada. En el ejercicio anterior decíamos, si era tercera derivada era 3 factorial, si era cuarta derivada era 4 factorial, pero sin embargo acá, por ejemplo, si yo trabajara el 4 factorial acá, el 4 factorial no me da 6, el 4 factorial me da 24, pero el 3 factorial sí me da el 6, ¿verdad? ¿Sí? Es decir que aquí voy a tener un factorial que va a ser igual a la derivada menos 1. Es decir, voy a expresar esto como n menos 1 factorial. Entonces, veamos el ejemplo para acá. Si yo digo que es n menos 1, aquí es la cuarta derivada, 4 menos 1, sería 3, 3 factorial y 3 factorial es 6. En este caso, es la tercera derivada, sería 3 menos 1, que es 2, y el 2 factorial es igual a 2. Aquí sería 1 factorial. Y acá, ¿qué pasaría? Como es la primera derivada, me quedaría factorial 0. Si ustedes en su calculadora trabajan el factorial 0, el resultado del factorial 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces, estamos bien hasta ahí con la expresión del numerador. ¿Y qué pasa con el denominador? Aquí el denominador, el exponente, va a ser igual al número de la derivada que estemos trabajando. Exponente 1, primera derivada, exponente 2, segunda derivada, exponente 3, tercera derivada, exponente 4, cuarta derivada. Es decir que el exponente va de la mano de la derivada que estemos trabajando. Es decir que esto va a estar dividido x elevado a la n, donde n es el número de la derivada, ¿sí? Entonces, mi fórmula debería estar expresada de esta manera. Esta debería de ser la fórmula para calcular la derivada enésima de esta función. Como les digo, esta fórmula es particular para esta función. Esta es diferente a la que hicimos en el ejercicio anterior. O sea, no es lo que les quiero decir es que no es la misma fórmula para calcular la derivada enésima de cualquier función, ¿sí? Entonces acá, por medio de esta fórmula, yo puedo calcular la derivada enésima para esta función, ¿sí? Entonces veamos, si aquí me pidieran calcular la derivada quinta de esta función, esto debería ser igual a menos 1 elevado a la 5 menos 1 por 5 menos 1, donde n es el número de la derivada, dividido x elevado a la n, que en este caso n es 5. Simplificamos esto, y la quinta derivada de esto debería ser igual a menos 1 elevado a la 5 menos 1, que es 4. Cualquier número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo, ¿sí? Entonces aquí efectivamente veníamos positivo, negativo, la quinta derivada debería de ser positiva. Entonces aquí ya sé que es positivo, más 1, no lo voy a anotar. 5 menos 1 factorial, 5 menos 1 es 4, se vuelve 4 factorial, y el 4 factorial va a ser igual a 24. Es decir que la quinta derivada
calculada por esta fórmula va a ser igual a 24 dividido x quinta. Y así yo puedo calcular acá, por medio de esa fórmula, por ejemplo, la derivada 20 de esa función, y solo voy a calcular o voy a sustituir el número de la derivada donde aparezca n, ¿sí? Entonces espero que con estos dos ejemplos también de derivada enésima, pues haya quedado también clara la parte de la derivada enésima, ¿sí? Gusto saludar a los jóvenes, nos vemos.